Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, Gonzalo. Bienvenidos a todos los amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salta. Bueno, vamos a tocar temas importantísimos, temas que hay que conocer, temas que para saber, digamos. Así es. Tiene que ver con la situación financiera de nuestra provincia, Roque. Sí, bueno, una situación que ha tomado conocimiento a raíz de los préstamos que ha tenido la provincia. Son los préstamos famosos por 300 millones de dólares. Que bueno, ha colocado una tasa bastante más alta a comparación de otras provincias. Así es, para hablar de esta situación, de esta crisis de nuestra provincia, estamos en rojo. Está con nosotros el licenciado Félix Piacentini, va a estar discutiendo y hablando de estos temas, ¿no? Y enseñarnos también a nosotros por qué no, exactamente, a toda la gente que nos va a seguir. Y vamos a tratar un tema que esta semana se ha discutido en la Cámara de Diputados. Ha tenido una reunión entre la Asociación de Magistrados de Salta, la Asociación de Jueces, de Salta, y miembros de la Cámara de Diputados. Tiene que ver con, se está discutiendo en la legislatura la creación de una policía de investigaciones de Salta, y esta ley ha despertado polémicas, ha sido observada, objetada por los jueces de Salta que están asociados en esta asociación que vos mencionabas, y nosotros hemos invitado al doctor Héctor Ávila, juez de la Sala 1 del Tribunal de Juicios, para hablar de este tema. Bueno, y otra de las secciones típicas de nuestro programa es el artista invitado del mes, ¿no es cierto? Así es, Roque, una sección muy querida por nuestro programa. Y en esta ocasión estamos viendo el cuadro de Miguel Pedro González Foresi, un artista salteño, nació el 8 de diciembre de 1928, falleció hace muy poco tiempo. Fue un autodidacta con la pintura, se interesó en el paisajismo norteño, bueno, ahí estamos viendo uno de esos ejemplos, y sus obras se realizaban en óleo y acuarela. También hay que mencionar que fue un gran orfebre de la provincia, digamos. Así que bueno, recordamos la invitación y la hacemos extensiva a todos los artistas salteños para que se comuniquen con nosotros, a nuestro teléfono, a nuestro celular, Gonzalo, para también llegar a los comentarios de este programa y, por qué no, recomendaciones para futuros programas. Así es, efectivamente. Bueno, Roque, ¿te parece que vamos a la primera entrevista? Vamos, antes de la primera entrevista, vamos a una placa, ¿te parece?, del Colegio de Abogados, y ya volvemos con más Corte Intermedio. Cuando tenga un problema, siempre consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. ¿Qué te parece si antes de la entrevista hacemos un noticiero jurídico? ¿Hay noticias? Hay noticias esta semana. Tenemos especialmente en el ámbito de Salta muchas noticias también a nivel nacional. Vamos a empezar con un revés judicial que fue reciente en esta semana para Cerrudo, quien es el titular de la Unión de Trabajadores Municipales de Salta, quien había presentado un recurso de apelación contra un fallo en primera instancia dictado por el doctor Babio en la jurisdicción federal. Así es, efectivamente, y este fallo en definitiva confirma el fallo del juez Babio, que declara nula, digamos, ese convenio colectivo polémico que había celebrado Cerrudo con Miguel Isa, en detrimento de otros trabajadores que están asociados a otros sindicatos, ¿no? Bueno, ratifica la intimación a la municipalidad de que se abstenga de descontar y retener a los trabajadores representados por los mencionados sindicatos el aporte solidario. Quienes festejaron este fallo en cierto sentido fueron la agremiación de empleados municipales de Salta, ADEMUS, con la adhesión de la Asociación de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Salta y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Así es, muy buena noticia para el municipio, mala para Cerrudo. Así es. Una noticia nacional, Roque, ¿te parece? La Virgen no se baja, es el título de esta noticia, curioso título, digamos. Una resolución de la legislatura porteña había autorizado la entronización de una imagen de la Virgen de Luján en el Salón de los Pasos Perdidos de la legislatura de Buenos Aires. Se opuso a esta iniciativa ADC, una asociación por los derechos civiles, que entendía que esta resolución del cuerpo legislativo violaba el principio de no discriminación hacia otros credos, hacia otras religiones. Señalaba, digamos, de que entronizar la imagen de una virgen es, digamos, favorecer, darles privilegios a un credo en particular en detrimento de otros. Entonces se presentó a la justicia, planteó una acción en el fuero contencioso administrativo pidiendo la nulidad de esa disposición. ¿Y cómo le fue en la justicia? Bueno, la justicia no le dio la razón a la ADC, dijo que no había acá un acto de discriminación, que un acto de discriminación se configuraría
si por ejemplo la legislatura no permitiese que otro credo religioso pretenda entronizar o instalar alguna imagen o un símbolo de su religión. Acá no hubo una prohibición concreta. Exactamente, no hubo un acto concreto de discriminación. En definitiva, así lo entendió la justicia en los contenciosos administrativos. Bueno, también rescata, ¿no es cierto?, la Constitución Nacional también, el cual, si bien es cierto que se establece que somos un país laico, ¿no es cierto?, también establece, que el respeto al culto católico apostólico romano. Efectivamente, la Argentina está en una posición intermedia, digamos, no es un país teocrático como otros países, pero tampoco es un país laico absolutamente, es un país laico moderado, digamos. Así porque precisamente la Constitución sostiene el culto apostólico, católico apostólico romano, pero por supuesto garantizando también la libertad de culto. Bueno, acá en los tribunales es muy común ver, ¿no es cierto?, en Ciudad Judicial varios despachos de jueces existen, ¿no es cierto?, exactamente, crucifijos o la imagen de las Virgen de Milagros, también en la legislatura. Porque esta semana se entronizaron justamente las imágenes de estos santos patronos. Así es. Otra noticia, Gonzalo, volvemos a Salta, porque hay preocupación también en el Fuero Federal, porque existen la postulación de 3 candidatos para ocupar el cargo de jefe de despachos, ¿cierto? Un cargo importante en el día a día de los juzgados. Y bueno, la Asociación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación ha manifestado su preocupación porque consideran ellos de que no están con las condiciones y los antecedentes necesarios para ocupar esos cargos, ¿no es cierto? Esta acordada ya ha sido firmada por Lorenzetti, pero bueno, la Unión de Empleados Judiciales ha manifestado su preocupación, ha puesto en conocimiento, ¿no es cierto?, a la Justicia Federal en Salta de esta situación. Inclusive, mencionaron la posibilidad de recurrir a Julio Primato, ¿no es cierto?, que es el delegado nacional. Efectivamente, bueno, las carreras judiciales hay que respetar, digamos, cada uno de los hitos que componen esa carrera, ¿no? Sí. No saltearse. ¿Sabes cuánto gana un jefe de despacho? 40.000 por ahí. Claro, 36.300 pesos. Ah, bien. Bueno, hasta junio, ¿no? Si lo pagamos. Así, bueno, nos están escuchando la justicia provincial y no lo pueden creer, ¿no? No lo digamos muy fuerte. Así es. Otra noticia más, Gonzalo. Sí, también del Fuero Federal, pero en este caso del Fuero Nacional, en los contenciosos administrativos, hay honorarios que ofenden. Tiene que ver con un fallo que al momento de regular honorarios determinó que sería injusto para el abogado, sería una falta de respeto a la profesión, si se toma para regular los honorarios solamente el monto de la demanda sin actualizar y sin computar los intereses. Quiere decir que se ingresó la demanda. Claro, si uno pide regulación de honorarios, el juez dice, bueno, a ver, ¿cuál es el monto de la demanda? 20.000 pesos, pero no tiene en cuenta que la demanda se interpuso hace más de 10 años, que esos 20.000 pesos, digamos, han quedado desactualizados. Más con nuestro sistema de inflación, que hay intereses y demás. Entonces, el juzgado que hizo en este caso, es decir, si yo tomo el capital nominal de la demanda, voy a estar llegando a un resultado injurioso para el abogado, porque los honorarios van a ser bajos. Entonces yo no puedo no mirar la realidad económica, tengo que actualizar el monto, tengo que también contemplar el tema de los intereses para obtener una regulación justa y digna. Es lo que hizo este juez, este tribunal, es decir, no aplicar mecánicamente la ley arancelaria, sino también contemplar otras cuestiones. Ese tribunal no es acá en Salta, ¿no? No. Porque tuve conocimiento esta semana también un colega, que no tuvo la misma suerte justamente. Claro, uno pasa por tribunal y se encuentra con novedades como, por ejemplo, un juicio de desalojo, que era sin monto porque era un contrato de comodato, un juicio que duró 1 año. Al abogado, por un juicio sin monto, le regalaron 3.200 pesos. O sea, el valor de una consulta escrita. Claro. Por un juicio. Totalmente desactualizado. Sí. Bueno, es interesante también aquellos patrones que se toman en cuenta al momento de justipreciar, ¿no es cierto?, los honorarios profesionales, porque sucede muchas veces que no todos tienen el mismo criterio, ¿no? Y lo cual muchas veces en Cámara, por ejemplo, se han vuelto algunas de estas sentencias. Por eso lo importante de apelar, aunque sean montos bajos, apelar, porque digamos estamos sentando precedentes pero que en la Cámara no lo bajen, ¿no? Exactamente, así que es importante eso. Bueno, la última noticia nos queda respecto al pronunciamiento del Consejo Directivo de nuestro Colegio de Abogados respecto a un proyecto de ley que ha ingresado a través del Poder Judicial, que requiere que para el momento de realizar los juris de enjuiciamiento no requiere la firma de patrocinio letrado. Esto quiere decir que cualquier ciudadano puede firmar una denuncia, ¿no es cierto?, para iniciar un juris de enjuiciamiento. Esta reforma no ha sido aceptada ni tampoco ha logrado el apoyo por parte de nuestro colegio porque, considera que toda presentación tiene que estar acompañada de un patrocinio letrado, ¿no es cierto? Y sobre todo este tipo de presentaciones tan delicadas, ¿no? Un ciudadano que pide un jury
digamos, tiene que tener un asesoramiento profesional, digamos, en cuestiones de derechos constitucionales, de cuestiones técnicas, y ese asesoramiento lo da un abogado, digamos. Es importante el patrocinio de entrada en este tipo de acciones, justamente por que son tan importantes, son importantes, y que justamente no hay que sacar a los profesionales de estos ámbitos, al revés, hay que incorporarlos. Y sí, digamos, crear las condiciones necesarias para que las personas que no tienen recursos para contratar a un abogado puedan, digamos, acceder al servicio gratuito de abogado. Bueno, el colegio tiene un consultorio jurídico gratuito, por ejemplo, ¿no? Bueno, Gonzalo, se acaba el tiempo, desgraciadamente tenemos que hacer la primera pausa y volvemos con la primera entrevista, ahora sí, de Cuarto Intermedio, quédese, ya volvemos. ¿El boleto de compraventa es suficiente para adquirir el dominio de un inmueble? Para que una persona adquiera la propiedad de un inmueble, es necesario, primero, formalizar la compraventa en una escritura pública. Segundo, realizar la tradición del inmueble. Y tercero, inscribir la escritura en el registro de la propiedad del inmueble. De esta manera se puede decir que la escrituración es el acto formal que se realiza ante un escribano público, por medio del cual se perfecciona la transmisión del dominio de un inmueble. De ello surge la importancia de efectuar este acto de manera adecuada, conforme a las leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al plazo para escriturar, es fijado entre las partes de común acuerdo. Generalmente se establece un plazo no menor a 30 días corridos. La escritura es redactada por un escribano público, quien realiza un estudio de los antecedentes del título, con lo cual el comprador se asegura que el título del inmueble no contenga vicios. Se encarga además de inscribir la escritura en el registro de la propiedad correspondiente a la ubicación del inmueble. En caso que el vendedor incumpla con su obligación de escriturar, la misma deberá ser requerida judicialmente mediante un juicio de escrituración. En este caso es el juez quien suple la voluntad del reticente y ordena su otorgamiento. Aclaramos que el boleto de compra-venta es un contrato por medio del cual las partes se obligan a escriturar. El tenedor, por boleto, tendrá la posesión legítima del inmueble, pero la transferencia del dominio operará con la escritura. En algunas provincias, como la nuestra, se admite la inscripción de los boletos de compra-venta, lo cual incide en la determinación de la buena fe, tanto de los terceros como del adquirente por boleto. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, acá estamos listos para hacer uno de los temas que queremos hablar hoy, ¿no? Así es, Gonzalo. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las finanzas de la provincia y bueno, nosotros no somos legos en esa materia, así que hemos invitado a alguien que sí está muy preparado al respecto. Y que nos va a explicar con claridad el tema del endeudamiento de la provincia. Está con nosotros el licenciado en Economía, Félix Piacentini. Félix, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, no pudo venir el capacitado, así que vine yo. Está bien, muchas gracias. Bueno, Félix es titular de la Nueva Nomics, digamos, nos tiene habituado a excelentes informes de economía, de ejecución presupuestaria, del gasto público, que nos replican muchos medios nacionales, ¿no? Así que la verdad que un gustazo, un lujo tenerte acá, Félix. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema tiene que ver con el endeudamiento, digamos. ¿Cómo has visto vos este proceso de endeudamiento de este año del gobierno de la provincia? Son 300 millones, Roque. Sí, de dólares que contrajo la provincia, que colocó una tasa bastante discutible en eso. Sí, evidentemente yo incluso escribí alguna columna en un medio nacional al respecto y la titulé Salta el patito feo del mercado de deuda, ¿no? Porque lamentablemente a partir de la salida del default, la tasa lograda por el endeudamiento por el crédito de Salta es la más alta, ¿no? de la que se tenga hasta ahora registro, cuando todas las provincias pudieron volver al mercado internacional, ¿no? Que es todo muy reciente de este año. Lamentablemente todas las demás, incluso Buenos Aires, que está muy complicado fiscalmente, o viene de una herencia, mejor dicho, fiscal, ahora está haciendo las cosas bien y por eso también está el resultado, ha logrado una tasa menor. Y es básicamente la explicación es la pérdida de disciplina fiscal de la provincia, es decir, desde el año 2001 en adelante, o sea, imagínense
en plena crisis mucho más profunda que la actual, pasando un año también complicado como en el año 2009. Desde el año 2001 hasta el 2014 la provincia exhibió consecutivamente un resultado fiscal positivo, o sea, logró mantener una disciplina que la destacó entre otras provincias, porque es un caso bastante atípico, y en el año 2015 cae en un rojo que yo estimo, todavía no están los números definitivos, pero estimo que puedan dar los 700 millones de pesos, básicamente por una práctica que, digamos, llevada a la economía familiar, si uno gasta todo el tiempo más de lo que gana, finalmente cae en una situación de... Claro, pero ¿cómo se llega a esa situación teniendo en cuenta que hay normas que establecen, que deben cumplirse para mantener la disciplina fiscal? Primero, si vos gastás más de lo que tenés, en el momento te vas a caer en déficit o te vas a tener que endeudar, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué el proceso se acelera a partir del año 2011? Se pierde ahí, digamos, hay una mala administración de la provincia. Eso el segundo gobierno de Urtubey, digamos, a partir de ese momento. Y ahí, ¿dónde está el exceso de gasto? Te preguntás, bueno, en algo que alguna vez charlamos, alguna vez que ustedes me invitaron, en el exceso del empleo. De empleo público y de creación de plantilla pública. Para tener una idea, en la última década el empleo público en Salta aumentó un 85%. Está en el podio, en el número 3, en el puesto número 3 de las provincias con mayor aumento del empleo público. ¿Esto a qué lleva? A que hace 10 años gastábamos en personal el 50% de los gastos corrientes, hoy estamos en más del 65% de los gastos corrientes. Ahora, como en economía no hay magia, a pesar de que tuvimos un gobierno nacional durante los últimos años que pensaba que la riqueza se creaba, no sé, como maná del cielo, si vos gastás más en personal, vas a gastar menos en todo lo demás, y todo lo demás no es menor, es por ejemplo la inversión pública. Hace 10 años la provincia de Salta destinaba un cuarto de su presupuesto a inversión pública, hoy está en un 11, un 12%, o sea, la mitad. Entonces, eso lleva a un deterioro en la situación fiscal que hoy estamos padeciendo, en lo que, por ejemplo, a mayo de este año, los gastos totales vienen aumentando al 31% y los ingresos al 27%. O sea, tenemos una brecha que no se ha reducido de 4 puntos entre lo que gastamos de más y lo que nos ingresa, y el gasto en personal sigue expandiéndose al 44%, desde los más altos del país. Entonces, este parangón que yo hacía con la provincia de Buenos Aires, que tenía una situación fiscal más complicada, pero en el caso de Buenos Aires, en el primer trimestre del año, los números se dieron vuelta y están en superávit y ajustaron el gasto. En el caso de la provincia de Salta no hay ninguna señal todavía de ajuste del gasto para justamente equilibrar, ¿no?, la trayectoria de ingresos y gastos, y es por eso, entre otras cosas, que yo creo que Salta ha pagado la tasa más alta del mercado, un endeudamiento en dólares, una tasa muy alta. Yo hubiera esperado para salir al mercado si las condiciones no estaban. Se adujo que era por el Brexit. Curiosamente, el Brexit, yo siempre sostuve, iba a favorecer a la Argentina, porque en un mundo que paga tasas negativas por la deuda, si vos ofreces un 9%, un 7%, te van a llover capitales, con la ironía que una semana o 2 semanas después del Brexit, digamos, uno, ¿qué supone? Que al país que más iba a afectar el Brexit, aquí en Inglaterra, colocó la deuda a la tasa más baja de su historia. Entonces, evidentemente hubo una imprudencia ahí de salir sí o sí, habría que haber esperado, con un número que evidentemente asusta, ¿no? Porque si bien está bien endeudarse si el fin va a ser la inversión pública, ¿no? Ahora, el tema son los volúmenes. Esos 300 millones de dólares pueden por ahí no sonar a mucho, pero resulta que duplican el stock de deuda de la provincia. Antes de la colocación teníamos una deuda de 5.000 millones de pesos. Con estos 300 millones de dólares adicionales que hemos contraído, son, traducido a pesos, 4.500 millones de pesos, o sea, duplica el stock prácticamente, ¿no? ¿Ese stock está fijado por ley? No, el stock? No, el stock lo fija la misma evolución, digamos. O sea, la provincia, ¿hasta cuándo se puede llegar a endeudar? No hay un límite, digamos, puesto. Hay una ley de disciplina fiscal que sí habla, por ejemplo, de algo que sí hoy se está incumpliendo, que es que el gasto salarial no tiene que exceder un 65% de los ingresos corrientes. Hoy está en un 65,5%. Por supuesto, no cerramos el año, pero para que ustedes se den una idea del deterioro fiscal de la provincia, o sea, estamos al borde, estamos incumpliendo parcialmente la ley de disciplina fiscal, y si seguimos así la incumpliríamos a fin de año, ¿no? Para el caso del stock de deuda, hoy estamos
nuestro stock de deuda representaba antes de la colocación un 20% de los ingresos totales, porque esa es una buena medida para ¿no? que estaba por debajo del promedio nacional. Si yo tomo las 24 provincias, el stock de deuda hoy son unos 260.000 millones de pesos, es el 25% de los ingresos totales. No es un nivel comprometedor, ¿no? Es como si ustedes en su casa debieran un equivalente a 2 salarios, ¿no? anuales. Pero bueno, pasamos de un 20 a un 40%, estimado hoy, si duplicamos el nivel de deuda. Todavía no es preocupante, pero estamos ya muy cerca de lo que ya sería prudente, es decir, limita mucho, creo yo, para un endeudamiento futuro. Así que ojalá que se le dé, porque también es otra cosa, el destino más eficiente a inversión pública. Bueno, es un punto muy interesante porque en la legislatura hay una discusión muy importante entre el destino que se va a dar a esos fondos, ¿no es cierto? Van a tomar participación en unas comisiones integradas por los concejales, en los cuales va a depender de ellos la designación de las obras, ¿no es cierto? El 80% va para la provincia y el 20% para los municipios. Pero es ahí donde uno se pregunta, ¿por qué no definimos las obras antes? Claro, efectivamente. ¿No? O sea, definamos como que en la casa uno sabe qué crédito sin saber qué va a gastar. No sé qué voy a hacer, 2 pisos, voy a ampliar la pileta, el quincho. Lo lógico hubiera sido. Consigo el crédito y ahora, ¿qué hago con el crédito? Porque ahora estamos pagando, al revés, ya empieza a correr el taxímetro de crédito. ¿No? Entonces, no sé, las condiciones, habrá plazos, ¿no? Pero empieza a correr el periodo, como cuando uno saca un préstamo cualquiera, a partir del día 1. Entonces, lo lógico hubiera sido todo esto, que no había ningún apuro tampoco, definir las obras antes y no empezar además la discusión ahora, incluso entre los municipios, entre el municipio capital, el intendente, qué obras debería haber estado definido antes. Y además, una cosa importante, si yo no ajusto el gasto corriente, o sea, la única manera que tiene hoy la provincia la obra pública está paralizada. El mes de mayo hay un retroceso del 8% en la inversión pública. Lo que quiere decir que como provincia la única manera que tenemos de aumentar la infraestructura de la provincia es endeudándonos. Eso también es una señal de la poca salud fiscal en la que hemos caído. Y con esta improvisación una vez que conseguimos la plata en el peor momento, fíjense, hubiéramos esperado 2 semanas más y conseguimos una tasa históricamente más baja y todavía estamos discutiendo las obras que vamos a ejecutar, ¿no? Así que me parece desafortunado. Nosotros vamos a una breve pausa y vamos a seguir conversando con Félix Piacentini sobre este tema, el endeudamiento de la provincia. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Los derechos económicos, sociales y culturales garantizan que todas las personas vivan con dignidad, acceder a una educación de calidad sin discriminación ni exclusión, a trabajar por una remuneración justa y en condiciones adecuadas de seguridad, a vivir y desarrollarse en un ambiente libre de contaminación, a tener una vivienda digna y atención oportuna de salud. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en cuarto intermedio hablando del endeudamiento de la provincia de Salta, la situación fiscal de la provincia. Estamos al rojo, ese es el tema que estamos desarrollando acá con Félix Piacentini. ¿Podemos graficar, Gonzalo, como si fuera una situación, qué sucedería si la provincia fuera una persona, ¿no? Un empresario, una empresa, y lo va a visitar a Félix y le dice, mira, estos son mis libros, este es mi debe, mi haber, esta es la plata que contraje en crédito, ¿qué hago? ¿Cómo estoy? Digamos que en ese caso vendría un particular con la tarjeta, ¿no?, al límite y ya pagando un financiamiento, ¿no?, por una deuda anterior. Claro. El consejo básico, y sobre el que yo vengo advirtiendo hace tiempo, es justamente equiparar la trayectoria de gastos e ingresos. Es decir, vos podrás gastar un poco más de lo que ingresás durante algún periodo porque tenés una situación recesiva, porque tenés algún programa en particular que así, digamos, socialmente tengas una ganancia, ¿no?, para algún periodo, pero si lo haces permanentemente va a llegar un momento que vas a tener que ajustar tu realidad y empezar a gastar en función de tus ingresos, ¿no? Y acá en la provincia de Salta el caso donde se va el exceso de gasto es lamentablemente en empleo público,
Yo nunca propuse echar ni a una persona, pero sí ajustar la trayectoria, es decir, no seguir nombrando personas. Ya en la provincia de Salta, 4 de cada 10 asalariados en blanco son públicos, o sea, imagínense, estamos en una situación, altísimo, ¿no? Un porcentaje altísimo. Estamos ya pareciéndonos cada vez a provincias en donde hay más empleo público que privado. Entonces ahí yo siempre pongo el ejemplo, bueno, cuando hay más empleo público que privado, al empleo público lo financiamos los privados, ¿quién va a pagar eso, no? Claro. Porque además, desde el punto de vista de nuestro mal sistema de distribución de recursos federal y nuestra coparticipación, la complicación financiera le quita mucha independencia financiera, valga la redundancia, a la provincia, y le quita también independencia política, ¿no? Estos gobernadores que siempre son oficialistas porque no les queda otra, porque si no, no cierran las cuentas, lamentablemente es una realidad. Entonces es mejor mantener las cuentas en orden. Hay muchas provincias que son ejemplo en este caso, la provincia de San Luis, la provincia de San Juan, así que haber perdido esa autonomía es una mala noticia para Salta, ¿no? Decías, perdón, que en el 2011 éramos un ejemplo, la provincia de Salta en materia de fiscal, justamente porque se cumplían las leyes de disciplina fiscal y demás. Hoy estamos en rojo. Hablabas, y utilizando un término muy fuerte, imprudencia de nuestros funcionarios, digamos, a la hora de tomar este crédito y en esas condiciones y con esas tasas. ¿Cuáles son las consecuencias de esa imprudencia? En Brasil, por ejemplo, esa imprudencia le costó a una presidenta ser suspendida, ¿no? Dilma Rousseff. Claro, porque tenía una ley digamos, que el impeachment fue justamente por manipular los números fiscales, ¿no? Y mostrar una realidad que no era. Lamentablemente, el actual gobernador se va dentro de unos años, o sea que claro. Y el crédito queda, ¿no? Es a 8 años y él se va en 4, o sea que lamentablemente, si vos me preguntás cuáles son las consecuencias, las vamos a pagar nosotros, los salteños y los ciudadanos comunes. Claro. Pagando un endeudamiento más caro del que hubiera sido prudente. Y además, vos imaginate, hablando de esto de las trayectorias del gasto, si yo me endeudo pero muestro alguna intención de bajar el gasto público para cerrar las cuentas, por lo menos estoy evidenciando una intención de volver al equilibrio. Pero acá el gasto corriente, claro, 44% sigue creciendo en personal, entonces me estoy endeudando para suplir la falta de disciplina fiscal. Entonces, claro, entre unos años vamos a tener el problema de que el gasto público no se ajustó y además vamos a estar más endeudados, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, las consecuencias las paga siempre el contribuyente, sea a través de impuestos más altos por parte, ¿no?, impuestos locales, sí, o menor independencia en este sistema que yo mencionaba recién lamentablemente de reparto discrecional todavía que hay de fondos hasta que no se sanciona una ley de coparticipación federal mucho más justa, ¿no? Exacto. Bueno, mencionabas también al principio de la entrevista respecto a las condiciones que la provincia colocó a la deuda y respecto específicamente en cuanto a la tasa, ¿no es cierto? Que eran las tasas más altas. Es la tasa más alta. Es la tasa más alta. Buenos Aires tuvo una más alta, pero fue antes de salir del default. Ajá. Esto sucede por el momento que vos decías en que se colocó, puede haber esperado que quizás se obtengan mejores tasas, pero también tiene algo que ver respecto a la imagen que tiene la provincia en el exterior. Vos decías, por ejemplo, la disciplina fiscal puntualmente, claro, en comparación con otras provincias, ¿no? Porque Salta no es una de las provincias más ricas, ¿no es cierto? No. Y encima no somos una más rica y no somos los que están más en orden, o sea, ya tenemos bastante en contra. Por supuesto, el mercado. Digamos, si yo voy a tu casa y estoy viendo que tenés 14 jardineros, ¿no? Y te pregunto, ¿tenés trabajo? No, y tenés un auto importado en la puerta, y probablemente no te preste tanta plata como a la casa que, ¿no?, tiene un auto normal, tiene un sueldo en el que gana para cubrir sus gastos. Evidentemente, este ejemplo que yo ponía en la provincia de Buenos Aires, para mí es clave. Hay provincias, no solo Buenos Aires, Mendoza, ¿no?, Neuquén, que han estado muy complicadas fiscalmente el año pasado, pero que los números de este año vos ves un claro cambio de rumbo hacia el equilibrio fiscal o hacia por lo menos un esfuerzo de cerrar las cuentas en orden. Que todas esas provincias consiguieron financiamiento a una tasa menor que Salta. Y Salta es todo lo contrario, ¿no? O sea, no ves esa intención, entonces el mercado, cuando te va a prestar plata, te pasa factura y te pide una tasa más elevada, al margen de que en este momento no está garantizado con regalías, porque ese es otro de los argumentos que se da desde el gobierno, pero por ejemplo Córdoba colocó al 6,8 sin regalías, Buenos Aires colocó sin regalías
al 7% la segunda emisión, digamos que esa no es la explicación total, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, esto que vos decís, la imagen y las señales que está dando la provincia en cuanto a, digamos, revertir los números en rojo, ¿no? Claro. Hablabas del equilibrio fiscal, de provincias que tienen equilibrio fiscal, como la que recién mencionabas. Mi pregunta es, ¿qué relación tiene el equilibrio fiscal, digamos, que una provincia esté ordenada en los números, y el tema de cómo ejecuta su presupuesto? Porque hay una constante en Salta, y se replica también en otras provincias, en otro punto del país, es que se sanciona un presupuesto que dice cuánto se va a invertir en determinadas partidas, pero resulta después que eso se desdibuja, los ejecutivos tienen los superpoderes, le asignan partidas, y en definitiva se termina gastando algo totalmente distinto de lo que la legislatura le había autorizado. Esa cuestión, cuando esas provincias que ejercen esos superpoderes presupuestarios y demás, ¿eso tiene una relación también con el equilibrio fiscal? En general, yo diría que no es tan clara, ¿no? Lamentablemente esa práctica la tuvimos mucho, la tenemos en Salta, no hay una ley de administración financiera que limite, ¿no? El porcentaje de reasignación de partidas. Hubo años en los que, por ejemplo, claro, uno por ahí lee el diario, se anuncia el presupuesto, vamos a invertir tantos miles de millones en obra pública, y después se fija algún año que se subejecutó en la mitad la obra pública. Y por ahí hay una escuela que no se construyó en Iruya, de donde se necesita. Exactamente, se reasignó a otro, no fue el caso del año pasado, pero hubo años que sí, porque además por ahí se calcula, bueno, estos ingresos, después resulta que son más, y esos tienen prácticamente una libre disponibilidad, está en función de la discrecionalidad, y nadie después se explica, ¿no? Una cosa es, está bien, por ahí hace falta reasignar, pero después en algún momento explicar por qué se reasignó, ¿no? Eso fue una práctica, y es una práctica habitual en las provincias, incluso en el gobierno nacional. El gobierno que se fue el año pasado lo usó muchísimo, con el juego además en ese momento de que lo aprovecharon todas las provincias, de subestimar la inflación. Entonces voy con una inflación del INDEC que es irreal, entonces proyecto mi recaudación que va a aumentar nada más que 15, porque le puse 15% de inflación de mentira del INDEC, que al final recaudé 40% más. Eso es un problema muy serio que hay que abarcar no solo a nivel provincial, sino nacional, pero no necesariamente hay una correlación con el resultado final. Félix, te quería hacer una consulta con un poco de tema, pero también vinculado a la situación del país y de la provincia, porque bueno, se hablaba mucho desde el gobierno nacional a principio de año del segundo semestre. Bueno, ya estamos en agosto casi, a las puertas de agosto, y bueno, parece que la situación todavía estamos en una nebulosa viviendo, ¿no? No se sabe mucho qué va a pasar a futuro. Sí, digamos, el segundo semestre, evidentemente la reactivación va a venir sobre el final del segundo semestre, y digamos, yo no dudo de que la economía argentina se va a reactivar, incluso a pesar de nuestros gobernantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el año que viene se va a reactivar la obra pública, sí, por un tema electoral. Lamentablemente en la Argentina, eso, si uno toma los números, va a ver que siempre yo digo siempre, los años impares, la construcción crece desde el año 2011, ¿no? Y los años pares decrece porque hay obra pública en los años impares, que hay elecciones, pero el motor de la economía argentina, y sobre todo de la provincia, y ahí donde hago hincapié, a pesar de sus gobernantes, la provincia va a crecer, es el campo, ¿no? Y sin retenciones y con un tipo de cambio más competitivo, si bien que se está licuando ya esa ganancia que hubo con la devaluación, va a mover la economía. Desde el punto de vista de por qué se atrasó, bueno, todavía no hemos resuelto del todo el plano fiscal, si bien este año vamos a cumplir con la meta seguramente fiscal que se autoimpuso el gobierno nacional. Hay un gran bagaje de gasto adicional que podemos discutir si es justo o no, pero el tema es que va a estar para siempre de ahora en adelante, que va a ser difícil o más difícil financiar el año que viene. Entonces, más bien la meta fiscal más vidriosa es ya la del año que viene, ¿no? Que se había querido disminuir el déficit en 1,5 puntos más. Entonces, todo eso a lo que voy es que todavía genera un escenario de inflación y de incertidumbre para la famosa esta ola de inversiones, ¿no? Que se retrasa un poco, pero eso va a ser nada más que un retraso. Es decir, la gente por ahí, quizás fue un error y todo el mundo ahora lo dice, ¿no? No es un comentario original mío anunciar que iba a ser el segundo semestre, digamos. Hasta que el campo se pone en marcha, que ya está en marcha, pero recién está terminando la cosecha, hasta que las inversiones llegan, se vuelven a reactivar, todo eso hace que puedas esperar una vuelta al crecimiento el año que viene. Quizás no tan fuerte como si el frente fiscal fuera un poco más, digamos, un ajuste del gasto un poco más decidido,
pero sí volver a la senda de crecimiento. Y para el caso particular de Salta, digo, si el plan Belgrano se ejecuta eficientemente, que es algo que puede o que va a cambiar la configuración económica de la provincia y del norte argentino, si es que tiene éxito, la región y Salta va a crecer más, pero no por políticas provinciales, sino por estos aspectos, ¿no? Esperemos, ¿no?, que el plan Belgrano que se cumpla, ¿no? Así es. Bueno, Félix Piacentini, muchísimo, clarísimo los conceptos. Sí, muy claro. Así que vamos a hacer una pausa, Gonzalo, y volvemos con más Cuarto Intermedio. Vamos a tocar un tema muy sensible. Sí. Hay un proyecto de ley que se está debatiendo en la legislatura que tiene que ver con una policía de investigaciones. Y vamos a recibir a uno de los representantes de la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta, ¿no? Así que no se vaya. Seguimos. Ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Los derechos económicos, sociales y culturales garantizan que todas las personas vivan con dignidad, acceder a una educación de calidad sin discriminación ni exclusión, a trabajar por una remuneración justa y en condiciones adecuadas de seguridad, a vivir y desarrollarse en un ambiente libre de contaminación, a tener una vivienda digna y atención oportuna de salud. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Bueno, listos para cerrar otro de los temas centrales del programa de hoy. Así es, Gonzalo, bueno, anunciabas en el bloque anterior para hablar de un proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, y una reunión también que se mantuvo esta semana respecto a los miembros de la Cámara Baja con miembros de la Asociación de Jueces. Antes de presentar a nuestro invitado, Roque, permíteme hacer una pequeña reseña de este tema, digamos. Así es. Se presentó un proyecto de ley, lo envió el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Provincial. Trabajó en este proyecto de ley el ministro de Seguridad, Cornejo, que ya terminó su gestión, ahora hay un nuevo ministro. Y este proyecto de ley, que no se dio a conocer a la ciudadanía, que no se consultó a los distintos actores, como ser el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados, tuvo media sanción. Fue aprobado en el Senado de la provincia de Salta. Así es. ¿Verdad? La Asociación de Jueces del Poder Judicial se manifestó públicamente sus reparos, sus objeciones con este proyecto, presentó una nota que ingresó en diputados el 1 de julio del 2016, en donde hacían conocer a la Cámara de Diputados cuáles eran las observaciones y objeciones que hacían a este proyecto, y pedían una audiencia, ser recibidos. Esa audiencia se llevó a cabo el martes de esta semana. Yo estuve presente en esa audiencia, realmente, bueno, la importancia de consultar a quienes están en el tema para no meter la pata, ¿no? Así es. Para no caer en mala praxis legislativa, porque realmente este proyecto de ley, si hubiese salido como se pretendía, no iba a traer serios problemas a los ciudadanos. Porque por ahí puede ser que tenía buena intención, ¿no es cierto?, del gobierno de la provincia, pero muchas veces hay peligros que se vislumbran con gente que tiene más experiencia y que ya puede ver, ¿no es cierto?, ciertas cuestiones que son inconstitucionales inclusive. Así es. Hecha esta reseña, presentamos a nuestro invitado. Está con nosotros el doctor Héctor Guillermo Alávila. Él es juez vocal de la Sala Primera del Tribunal de Juicio. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. No, estoy agradecido a ustedes por la invitación. Primero en nombre de la Asociación de Jueces y en el mío propio. Les agradezco infinitamente esta deferencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuando recibimos al doctor Luciano Martín y a la doctora Gómez Nar, recién creada la asociación, digamos, ellos hacían hincapié en que una de sus funciones era, digamos, velar por la calidad institucional, por la calidad del servicio de justicia. Y realmente creo que esta ha sido la primera participación pública de la asociación, ¿verdad? Sí, tuvimos algunas con menos impacto mediático, sí, pero este es, digamos, una de las más trascendentales, puesto que el tema lo ameritaba, y bueno, claro. Y como ustedes bien dicen, el objetivo de la asociación no es simplemente juntarnos los jueces, sino tener un objetivo tendiente a jerarquizar a la justicia. Es decir, tenemos varios planes para implementar en orden a cumplir con ese objetivo. Sabemos que hay un gran descontento social, que en algunos casos tiene que ver
con casos puntuales donde la lentitud por ahí se hace dolorosa en los procesos judiciales, sobre todo en lo que a mí respecta a los procesos penales, pero por otro también debo admitir que también hay una suerte de falta de cultura cívica a veces de la gente que queda más impactada a veces por la actividad de los medios de prensa que juzgan y condenan al mismo tiempo. Sí. Y acá hay que asumir o entender o aprender de que estamos dentro de un marco de un proceso. Hoy el proceso penal en la BD, atento a los acontecimientos que son de dominio público, y donde hay que cumplir con ciertas pautas y que hay que respetar y aprender a respetar o a conocer los derechos básicos que garantiza nuestra Constitución de la Nación. Por ejemplo, el principio de inocencia, que es un principio fundamental y que no podemos, con la liviandad que a veces se hace desde algunos medios de comunicación, un juzgamiento y una condena que genera en la población, en el común de la gente, más que un deseo de justicia, un deseo de venganza. Así es, tal cual. Así es. Y eso es peligroso porque desestabiliza las instituciones, y eso fue uno también de los objetivos que incluso están plasmados en nuestro reglamento fundacional, tendiente a tratar de acompañar a la gente, a la opinión pública, esclareciendo estos temas, claro, porque hace a la cultura cívica de un pueblo. Y un pueblo que está muy castigado por la anomia, sí, donde, como digo, a veces se pretende más venganza que justicia. ¿No? Bueno, casualmente no, Gonzalo, doctor, a partir de los medios de prensa fue que tomó trascendencia por este proyecto del Ejecutivo Provincial y llamado a este proyecto como policía paralela o policía fiscal. Así es. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a la asociación y cuáles son los puntos que más critican, digamos, y que piden sean revisados? Nosotros hicimos una presentación, como usted bien lo dijo, ante la presidencia de la Cámara de Diputados, con la finalidad de, conociendo el proyecto, el cual tomamos conocimiento casi a mediados, fines del mes de junio, con la idea de hacerle ver algunas críticas, si se puede llamar así, en donde estaba en juego la constitucionalidad de varias de sus normas en este proyecto o en este anteproyecto. Por suerte fuimos y pedimos, consecuentemente con la nota donde señalábamos cuáles eran estos inconvenientes que advertíamos desde el punto de vista de la constitucionalidad de algunos de sus articulados, la necesidad de tener una audiencia con el presidente, que la tuvimos en esta semana, con diferentes presidentes de comisiones como Legislación General, Seguridad y entre otras, donde fuimos atendidos, hicimos ver y explicamos, e incluso se dejó una carpeta con antecedentes doctrinarios, jurisprudenciales, referidos a esta cuestión del tema de la policía. Porque este es un debate no nuevo, es un debate que se viene dando desde hace tiempo. No nos olvidemos que hace aproximadamente 15 nosotros tenemos sanción de ley donde crea la policía judicial, sí, que ahora no, es decir, tal como fue aprobada en aquella oportunidad, hoy no tiene sentido porque obviamente hemos cambiado de ordenamiento procesal. Claro. Hoy la investigación de los ilícitos o de los hechos delictuosos está a cargo del Ministerio Fiscal, quien es el dueño a través de la investigación penal preparatoria, el que va a determinar si hay mérito o no para acusar y la realización del juicio. Este es la premisa se puso a la altura de los distintos fallos ya de la Corte Suprema de la Nación, en el sentido, y a partir de fallos puntuales, Casal, por ejemplo, claro, donde y nos incorporamos al sistema acusatorio, que no fue fácil, debo admitirlo. Cuando uno se acostumbra a un sistema procesal, a veces cuesta entender los nuevos paradigmas. Esto costó un esfuerzo, hubo una etapa planificada de implementación del código que se cumplió. Y hoy podemos decir que está funcionando
obviamente con los bienes propios todo lo nuevo, pero ya nadie discute a esta altura del tiempo si es conveniente o no el sistema acusatorio. Claro. Ahora el tema es lo que usted mencionaba a esa ley que crea la Policía Judicial en Salta allá en el 84, que nunca se implementó. Pero esa ley preveía una policía de investigación, ¿no? Una policía científica. ¿Y esta ley qué propone, digamos? Digamos, las críticas que podemos hacer a este proyecto es de que le asigna a esta policía de investigación, que así lo llaman, funciones que no son las que el Ministerio Fiscal necesita en la investigación de los hechos delictivos. Así tenemos que en orden a las características de esta policía que enuncia el proyecto o el anteproyecto, es una institución civil disciplinada, armada, jerarquizada y profesional. Y acá planteamos nosotros, como asociación, el reparo constitucional que esto amerita por cuanto se está de alguna manera afectando el artículo 4 de la Constitución de la provincia, que habla de la indelegabilidad de las funciones del Poder Ejecutivo. Porque no queda bien en claro en la órbita de su creación, ya que participan funcionarios del Poder Ejecutivo con la intervención del señor Procurador General, conforman una especie de conducción de una fuerza de seguridad. Un gobierno de dos poderes independientes y autónomos. Distinto. Por eso la primera, digamos, señalamiento o reparo constitucional es que se está afectando esta suerte de indelegabilidad que tiene el Ejecutivo respecto a sus funciones propias, en la cual está, obviamente, conforme lo establece el artículo 144, inciso 16 de la provincia, que es a cargo del Poder Ejecutivo el uso de la fuerza armada y el auxilio de la fuerza a los poderes públicos de la provincia. O sea, prácticamente una policía paralela, digamos, en definitiva. Podríamos decirlo, el término es muy duro, pero... Sí pueden generar algún tipo de interpretación en ese sentido, lo cual no quita la necesidad de contar con una policía especializada. Lo que pasa es que policía denota uniforme, formación cuasi castrense, y esto quizás genera, por la historia política de no hace mucho tiempo en nuestro país, algún tipo de reparo. Nosotros coincidimos, hay dos formas de instrumentar una policía judicial, a cargo de la misma policía, pero con un sector especial dedicado al auxilio de la justicia y sobre todo a los señores fiscales, y la otra es crear un ente no tan uniformado, no tan militarizado y que dependa, como ocurre en algunas provincias, del fiscal general, porque no todas las provincias tienen el sistema que prevé nuestra Constitución, la separación de los poderes y sobre todo del órgano acusador, que es el Ministerio Público Fiscal, como poder independiente o extrapoder. Todavía sigue la discusión a fin de es el Ministerio Público. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Así es. Una de las críticas también, Gonzalo, era respecto, se hablaba de la posibilidad de que esta policía realice inteligencia. Eso es un tema polémico, lo charlamos después de... Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Gonzalo, doctor? Vamos como más corte intermedio, quédese con el último bloque, ya volvemos. Gracias por liberarme de mi prisión, ama. Como obsequio, debo ofrecerte 3 deseos. Quiero saber, ¿cuál es el presupuesto de vestuario de la presidenta? ¿Cuáles son las actas del comité de ministros por el caso de Hidroaicén? ¿Y cuánto se gasta en elementos componentes de bombas lacrimógenas en un año? No necesitas un genio para obtener información pública, porque no es un deseo, es un derecho ciudadano. Pregunta lo que quieras, empodérate. Quiero un cuadro del zorro pintado por Picasso y también quiero un departamento en el centro que no se vea
tan nuevo y que en el baño hay una piscina enorme. Son solamente 3 deseos, ¿no más? Quiero un arcoíris y también quiero viajar a Atacama y también quiero ir a Isla de Pascua y también quiero ir a un elefante. Seguimos en cuarto intermedio, estamos acá con el doctor Héctor Alavila, es juez de la sala primera del Tribunal de Juicios. Estamos hablando de este proyecto de ley de la Policía de Investigación de Salta. Así es. Bueno, el doctor había marcado una de las objeciones, serias objeciones, que tiene que ver con que es inconstitucional la existencia de una policía armada, jerarquizada, digamos, que dependa del Ministerio Público Fiscal, porque es una potestad del Ejecutivo. Así es. Y vos marcabas algo interesante también. Respecto, también se habló de las críticas que se le realizaron al proyecto, que era respecto a la posibilidad que se planteaba de que esta policía podía realizar inteligencia. No solo eso, le adjudica o pretende adjudicar, ¿no? Le asigna funciones de prevención, lo que nosotros llamamos la ley conjuración, que son acciones o operaciones tendientes a neutralizar en forma inmediata los delitos en curso de ejecución, y la investigación, que son acciones operativas a desentrañar, aclarar, conocer y dilucidar los hechos ilícitos. La primera objeción es fundamentalmente el tema de la prevención. Ustedes saben que la actuación judicial, tanto del Ministerio Fiscal como de la jurisdicción penal, es a partir de la denuncia o el enoticiamiento de un hecho delictivo. No es competencia de la justicia hacer prevención bajo ningún tipo de circunstancia. Para eso está la Policía de Seguridad con sus organismos de inteligencia, de represión, que son tareas propias. Claro. Al adjudicarle estas tareas de prevención, consideremos que hay una delegabilidad de funciones propias del Poder Ejecutivo. No podemos actuar ni prevenir ni hacer futurismo de qué es lo que ocurre, sobre todo en la experiencia nos está enseñando en estos últimos tiempos, que se han incrementado de manera alarmante los hechos de violencia de género, por ejemplo, donde hasta nos resulta poco las medidas cautelares que se ponen en el marco de una sentencia o de una resolución, porque no podemos saber qué va a pasar el día que ese individuo vuelva o pretenda acercarse a una persona que tiene una prohibición de acercamiento o una exclusión de hogar. Esto genera que es imposible prevenir. Es decir, obviamente que el fundamento de la pena en sus dos aspectos, al menos en el criterio que yo participo, de prevención general y prevención especial, es justamente tratar a través de estos fallos de desalentar al resto de la comunidad a incurrir en este tipo de hechos delictuosos, porque la consecuencia obviamente es la sanción penal. Pero, reitero, no es que estemos en contra de la creación de una policía judicial. Una experiencia muy enriquecedora es la experiencia de la provincia de Córdoba, que creó la policía judicial, pero la creó en la reforma constitucional que hicieron, o sea que está contenida, y es totalmente distinta y no tiene nada que ver operativamente, presupuestariamente con la policía de seguridad. Claro, es totalmente independiente. Es totalmente independiente, y es una policía de está a cargo del Poder investigación, Judicial, que, sí. O del fiscal general, claro, que en esta provincia sería el equivalente al procurador general. Es importante porque ahí se establece con claridad los roles que tiene, es un auxiliar del fiscal. Y esto quiero agregar, que es lo que le dijimos también a los señores diputados en la reunión que tuvimos esta semana, la necesidad de el impacto presupuestario que esto puede implicar en la creación de un nuevo organismo, claro, cuando se puede transferir, y en ese sentido hay que reconocerlo, la creación del centro del CIF, del Centro de Investigaciones Fiscales, fue un adelanto a esta situación, porque es una policía judicial, si se quiere, pero de naturaleza científica.
donde se resuelven muchas veces los casos. El tema de tener un análisis de ADN determina la culpabilidad o no de un imputado por un delito sexual, por ejemplo. Claro. Y esto es necesario porque tiene que ver con la cultura de los argentinos, de que muchas veces, en muchos casos, y hay programas de televisión que así lo ameritan, sobre todo de otros países, donde es la policía científica la que define el caso a nivel de investigación y como auxiliar del fiscal a los fines de preparar una acusación que tenga sustento probatorio suficiente. Pero, como le digo, hay dos modelos de policía. La que pueda participar, pero con afectación exclusiva y excluyente a cargo del Ministerio Fiscal, como auxiliar, no integrando el Ministerio Fiscal, como lo prevé el proyecto. Y la otra es crear una policía judicial autónoma, nueva, no uniformada, no necesita armas, porque es un trabajo de investigación, y que tendrá, obviamente, colaboración y contacto con la Policía de Seguridad en el sentido de las tareas de inteligencia y de prevención en el delito, que no es función de los jueces ni de los fiscales. Claro, clarísimo. Así que, es decir, hay de estas dos posibilidades. Y esto se le hizo llegar a los diputados en una carpeta que se preparó a esos efectos, donde hoy, que a través de los fallos de la Corte Suprema, de la Corte Local, y a través de este nuevo sistema procesal, ha ido poniendo de alguna manera orden en las relaciones. Se han declarado algunas inconstitucionales, mínimas, pero que tienen que ver para lograr una eficiencia mayor y una respuesta más veloz en la resolución de los casos judiciales. Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, Gonzalo. Doctor, agradecerle el gesto de haber venido al programa. Muchas gracias por los conceptos vertidos, fueron muy claros, y vamos a esperar, Gonzalo, bueno, cómo se resuelve esto. Exactamente, digamos, está el proceso deliberativo abierto de este proyecto de ley, que ha sido cuestionado seriamente. Esperemos que no se hagan con solvencias técnicas, con gente que trabaja en estos temas, como son los jueces. Espero que sean convocados también otras instituciones, el Colegio de Abogados. Entiendo que el Colegio de Magistrados también va a ser convocado a la Cámara de Diputados para hacer sus observaciones o señalar sus puntos de vista, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, agradecemos muchísimo. No, el agradecido soy yo por la deferencia de ustedes. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, Gonzalo, pero antes agradecemos a los amigos de Vino Olvidable, como siempre, por el excelente catering. También Zócalo la dirección. Les recomendamos que se acerquen, que vayan y prueben todas las exquisiteces que hacen todas las semanas. Así es, nosotros nos despedimos, nos encontramos el próximo viernes. Sí, en una semanita ya. Sí, en Somos Alto. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.